poco por terminar el libro de Colosenses, pero todavía hay unos mensajes aquí que quiero compartir con vosotros. Hemos estado en los versículos, capítulo 3, versículos 18, al capítulo 4, versículo 1, durante varias semanas hemos estado mirando los mandamientos que Dios tiene ahí para las casadas, para los maridos, para los hijos, para los padres, y luego entra en una categoría distinta los siervos, los trabajadores y los supervisores. Y en cada una de estas situaciones hemos visto una cosa que es muy difícil hacer, ¿verdad que sí? Pero Dios no nos ha dejado sin recursos, y por eso entre el versículo 16, capítulo 3, 16, y el capítulo 4, versículo 3, entre estos dos pasajes, vemos esas órdenes. Pero hay en una especie de sándwich. En el 16 vemos el recurso de la palabra de Dios, la palabra de Cristo, mora en abundancia en vosotros. Y en el capítulo 4, versículo 2, ahora el apóstol Pablo dice, no estáis solos, tenéis a alguien que quiere ayudaros. Por lo tanto, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entre estos dos pasajes encontramos esos mandamientos y esos deberes que el Señor nos manda. Ahora, vamos durante un par de semanas, 2, posiblemente 3 semanas, me gustaría tratar el tema de la oración. Levanta tu mano si tienes esta disciplina bien arraigada en tu vida. ¿Por qué no? Recordé el mensaje de un gran predicador, muy conocido en los Estados Unidos. Habían invitado a muchos de los grandes predicadores de Estados Unidos a una reunión y a uno muy renombrado a predicar. Y le presentaron delante de la congregación como uno de los gigantes de la fe. Hicieron tantos reconocimientos que casi tuvo dudas de subir al púlpito para predicar. Y cuando subió, en vez de decir, sí, todo eso lo he logrado, dijo todo lo contrario, dice, todo eso por la gracia de Dios. Si supierais bien en las áreas en las que fallo, no estaríais diciendo eso de mí. Y dijo, el área donde más trabajo necesita poner es en el área de la oración. Es el arma más poderosa que tenemos. Y si no la usamos para poder vivir la vida cristiana de una forma cristocéntrica, estamos desperdiciando algo muy importante. Vamos a tener una palabra de oración y luego vamos a entrar en el tema de hoy, nada más que vamos a mirar el versículo 2, pero vamos a intentar abrirlo, vamos a intentar desmenuzarlo para ver la aplicación que tiene dentro de este contexto. Vamos a ver. Señor, de verdad que necesitamos de ti. En Juan 15, Señor, hablando de la vid y los pámpanos, nos enseña, Señor, que la dependencia de ti, el estar bien conectado a ti, es lo que nos da capacidad para vivir en esta vida y dar testimonio claro de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Sin ti nada podemos hacer. Y llegamos ahora a este tema, el tema de la oración. Pero no solamente la oración, sino la perseveración en la oración, el velar en oración. A veces hacemos oraciones así puntuales, a veces, Señor, nos olvidamos de ponerte en todas las cosas. Te pido, Señor, perdón por eso. Te ruego que a través de estos mensajes me ayudes a mejorar mi comunicación contigo. Nos ayudes a todos, Señor, a tener una conexión a través de la oración mucho más eficaz. Pero para eso vamos a tener que conocer la mente de Dios, la voluntad de Dios. Por lo tanto, Señor, la palabra de Cristo también es importante. El estar saturados de tu palabra nos ayudará a orar con más eficacia. Ayúdanos, Señor, en esta próxima 30-40 minutos que vamos a estar mirando tu palabra, ver por qué Pablo va cerrando esta epístola, haciendo tanto énfasis en la oración. Guíame, dame capacidad y,
Señor, espero que puedas encontrar aquí corazones y mentes abiertas para recibir tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Perseverad en la oración y velad en ella con acción de gracias. Ahora, recordad que todo esto viene en un contexto. Cuando la Biblia fue escrita no venía con capítulos, divididos por capítulos y versículos. Nosotros tenemos la tendencia de leer el capítulo 3 como un tema y el capítulo 4 como otro tema, y muchas veces están relacionados. Y si os acordáis, en el capítulo 3, empezando los primeros 4 versículos, Pablo centró toda su atención en el tema de la salvación, la importancia de ser salvo, de haber nacido de nuevo, de conocerle como Salvador personal. Hermanos, si no tenemos eso, nada de lo que continúa en la lista va a funcionar. Por lo tanto, empieza con eso. Luego nos habla en los versículos 5 al 8 del capítulo 3 de la importancia de la separación y nos dice que tenemos que vestir ciertas cosas y desvestir las malas cosas que hemos ido adquiriendo en el mundo. Habla de separación del mundo, muy importante si queremos tener comunión con Dios. Y los siguientes versículos, los versículos 9 al 15, nos habla de la santificación. Es el proceso que Dios quiere en nuestra vida de parecernos cada vez más a su Hijo, el Señor Jesucristo. El miércoles pasado metí al grupo de estudio bíblico en una trampa. Dije, ¿quién aquí es santo? Y algunos levantaron la mano y otro, una señora, una hermana, no levantó la mano. Dije, ¿tú no eres santo? Y dije, no. Digo, entonces necesitas ser santa. ¿Cómo se hace uno santo? Siendo santificado por la sangre de Cristo. Es decir, siendo salvo. Siendo salvo. Ahí empieza la santificación, pero luego hay un proceso de santificación. Hay que cambiar la mente. De ahí, cuando llegamos al versículo 16, nos habla de saturación. Que la palabra de Cristo mora en abundancia. Nos habla de tener tiempo, pasar tiempo de estudio bíblico. Y Pablo hace varias aplicaciones específicas. Por ejemplo, estas aplicaciones o deberes deben de verse, por ejemplo, en las esposas a la hora de someterse a sus maridos, versículo 18. A los esposos, a los hombres que amen a sus esposas, versículo 19. Los hijos, obedecer a sus padres, a los padres de abstenerse de provocar a sus hijos, de exasperarles. A los siervos de que obedezcan a sus amos, y a los amos tratar de una forma digna a los siervos. Entonces vemos ahí los deberes. Si lo primero no lo hemos puesto en su sitio, no vamos a ver el efecto en estas áreas de nuestra vida. Y hermanos, yo creo que Pablo lo pone de esta manera porque entiende muy bien que si el diablo tiene tu corazón, tiene tu hogar, te tiene pillado. El diablo no quiere que cumplamos con nuestras responsabilidades como cristianos. Y él no quiere que el Espíritu Santo siga haciendo esa obra de santificación, por lo tanto, va a intruir, va a entorpecer de todas las maneras posibles. Y de aquí que llegamos ahora al capítulo 4, versículo 2, donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, mira, escucha, todo esto es difícil, pero si tú presentas al Señor tus oraciones constantemente, si tienes una dependencia de Él, va a ser mucho más fácil. Entonces, nos da un área en la que tenemos que perseverar. Y aquí tengo 2 puntos para nosotros esta tarde. He titulado este mensaje Oración y Precaución, porque dice que tenemos que velar. Primero dice orar, pero dice constantemente, haciéndolo constantemente. Continúen orando. Es un mandamiento, no es una opción. Y luego nos dice cómo tenemos que hacerlo, con precaución, velando en ello, pero siempre recordando que el Señor está activo. Por lo tanto, cualquier situación en la que nos veamos, podemos dar gracias al Señor. Estos son los 2 puntos que tengo. Vamos a mirarlos un poco más de cerca. En el capítulo 4, versículo 2, empezamos el versículo con perseverar en la oración. Nota que no es una opción, es un mandamiento. Es una necesidad. La oración es una herramienta imprescindible al ver lo difícil que es caminar en este mundo como cristiano.
En Él encontramos la fuerza que necesitamos para poder cumplir con todas las áreas. Y aquí encontramos literalmente un mandato de Dios. La oración nos proporciona muchas ventajas y muchas bendiciones. Empezando con la comunión con Dios. La oración es parte vital en esa comunión con Dios. Si yo dijese que amo a mi esposa y tenemos buena comunión y no hablo con ella nunca, diría el pastor, pues ¿dónde está su comunión con su esposa? Y dijese, bueno, tenemos buena comunión, pero ella nunca me habla a mí. Tiene que haber diálogo entre los dos para que haya comunión. Con Dios pasa lo mismo. Dios tiene que hablarnos a través de su palabra. De ahí la importancia de emplear tiempo en el estudio de la palabra y luego responder a Dios con relación a lo que hemos aprendido de la palabra. Tiene que haber comunión. Y el que crea esa comunión es el Señor Jesucristo. Antes de la salvación no había comunión. El Señor muestra un ejemplo muy claro de cómo debemos orar, de cómo debemos poner la oración como una prioridad. Nos dice en Marcos capítulo 1, 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lee la historia de una ama de casa, tenía 5 hijos, un esposo, tenía mucho trabajo, nunca encontraba tiempo para orar, nunca encontraba tiempo para leer la palabra. Empezaba muy temprano por la mañana ya preparando las cosas para sus hijos, para su esposo, para la casa, para luego un trabajo que tenía además, y terminaba el día igual, acostando a su familia, pero todavía limpiando y haciendo todo. Y decía, Señor, no tengo tiempo. Y dijo, yo quiero tener tiempo contigo. Así que oró al Señor, dijo, Señor, no sé cuándo, en qué momento del día voy a poder incorporar esto, pero por favor, márcame tú el día, márcame tú el momento. Y de repente, hermano, empezó a quedarse desvelada a las 3 de la mañana. No podía dormir. Y lo intentaba, pero no podía dormir. Entonces dijo, quizá esto sea la forma que Dios tiene para darle el mejor momento del día. Y esa hora, a las 3 de la mañana, cuando todo estaba en silencio, no había ninguna interrupción, ella se ponía a leer su palabra, la palabra de Dios, y a orar. Y curiosamente, después de terminar, le entraba un sueño profundo, se iba a la cama y dormía placenteramente el resto de la noche. Todas las noches hacía lo mismo. Y digo, no es que no haya tiempo, sino que no estoy escogiendo, no tengo la prioridad. Y esta mujer la tenía. Y aquí vemos un ejemplo en el Señor Jesucristo, dice que se levantó muy de mañana y especifica, aún siendo oscuro, todavía no ha salido el sol. ¿Sabes lo que pasa cuando te levantas muy temprano y la primera hora del día la dedicas al Señor? De alguna manera vienes al Señor con una mente fresca, lista, capacitada para poder absorber. Has tenido una noche de descanso y por fin ahora puedes y segundo, que no hay ruido, no hay interrupción. Yo miro por la ventana muchas veces, todavía de madrugada, con un café en la mano. Es un tiempo fantástico. ¿Por qué? No hay coches, no hay gente en la calle, nadie me va a llamar por teléfono y no tengo ningún deber. Y me puedo ir al salón tranquilamente durante un buen rato, tener tiempo tranquilo con el Señor. Es un tiempo precioso. Y necesitamos, hermanos, hacer el tiempo para orar. El Señor quiere que tengamos comunión con Él. Esto es impensable para, por ejemplo, los musulmanes. Ellos dicen que tener comunión con Dios sería como un elefante de 5 toneladas tener comunión con una pulga. Pero lo que no entienden es que el que hace posible esa comunión es el Señor Jesucristo. Con Él todo cambia. Él nos ha abierto ese camino, nos ha abierto la posibilidad de poder tener tiempo de comunión con el Señor. Antes éramos enemigos de Dios. Pero una vez que recibimos a Cristo, todo cambia. Mira cómo lo pone Pablo en Efesios 2, versículos 10 al 19. Y por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajena a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo,
Porque Él es nuestra paz. De que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Ahora, lo que vemos aquí, hermanos, yo lo pude ver por primera vez en la persona que me dio a Cristo. Tuvo 3 personas que influenciaron en mi salvación. Pero uno de ellos se llamaba Johnny Carrillo, el que tuvo el mayor impacto fue Steve Pico. Pero Johnny Carrillo me invitó una vez a su casa, a la hora de comer, porque ya me veía muy atribulado, estaba bajo convicción de todo lo que me había explicado del plan de salvación, que yo sabía que necesitaba un cambio en mi vida. Me invitó a su casa, y después de presentarme el plan de salvación desde el libro de Romanos, yo comprendí que necesitaba recibir a Cristo como mi Salvador. Y él me invitó a orar. Pero primero dijo, yo quiero orar. Ahora, para mí en ese momento de mi vida, orar era para las viejas y para los niños. No para un hombre. Los hombres no oran. Los hombres, cuando la mujer va a la misa, el hombre va al bar, ¿no? Era así, estaba criado en esa cultura. Entonces, cuando él empezó a orar, pues me chocó porque cuando yo cerré los ojos, sentí que su oración era tan personal con Dios. Hablaba con Dios como si fuese su amigo, como un viejo conocido, alguien con el que andaba muy de cerca. Y yo escuchaba su oración y sentí una presencia como que espesa en el aire. Y pensé que de repente había entrado alguien en la habitación. Abrí los ojos así, no había nadie, estaba él y yo solo. Pero su oración me hizo ver, hermanos, que él tenía algo que yo no tenía. Si yo hacía una oración a Dios, sentía que Dios estaba a miles de años luz de distancia. Pero para él era un íntimo amigo. Era su Salvador. Luego me invitó a mí a orar y pedí a Cristo que me salvara y se convirtiera en el Señor de mi vida. Y todo cambió para mí. Él es el que hace posible, el que inicia esa relación. Si tú estás aquí y todavía no tienes a Cristo como tu Salvador personal, si no lo has recibido, tienes un gran problema. Uno, no vas a poder tener comunión con Dios, porque hay una enemistad. Necesitas a Cristo en tu vida. Él te invita a tener comunión con Él. Y también te invita a que leas su palabra. Él es el autor de la Biblia. Él quiere que tú la entiendas. El hombre, la persona que no conoce a Dios, las cosas de la palabra son locura para él. Me acuerdo también, hablando de este mismo muchacho, este mismo hombre, cuando me dejó la Biblia, me regaló una Biblia. Y claro, me hizo prometer una cosa, la vas a leer. Bueno, vale, yo en ese momento yo era una persona de palabras. Si yo decía que lo iba a hacer, lo iba a hacer. Me comprometí con él que lo iba a hacer. Esto es antes de mi salvación. Llegué a casa, hermanos, me puse a leer la Biblia y no entendía nada, nada. Cogía los evangelios, era como, Dios, me sentía bloqueado. Y en frustración llegó un momento en que ya leía tanto y que no podía entenderlo, que tiré la Biblia en el armario de la ropa, lo cerré allí en la puerta, enfadado, diciendo, esto no tiene sentido, es locura. Pero anteriormente de darme la Biblia, este hombre me dijo, la vas a leer y no la vas a entender. Incluso te va a parecer locura. Dije, yo soy una persona inteligente, yo seguro puedo leer y puedo entenderlo. Pues esa noche me di cuenta de que no era así.
Y confirmó lo que vemos aquí en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, cuando recibí a Cristo, hermano, me fui a esos mismos pasajes y fue un río de agua viva. Fue bendición a mi alma. Era como el mismo Señor hablándome al corazón. Ya no sentía a Dios lejos, le sentía cercano. Dios quiere que tengamos tiempo de comunión en su palabra. Quiere que tengamos tiempo de comunión por medio de la oración. Y Él quiere también, hermano, por medio de la oración podemos descargar nuestras cargas, desechar las cargas. ¿Quién aquí no tiene algún tipo de carga? Si no es el trabajo, es la salud, si no es la familia, venimos con todo tipo de cargas. Situaciones que en algunos casos podemos solucionar, pero en muchos de ellos no las podemos solucionar. Y qué bendita, qué bendición es poder venir al Señor y decir: Señor, vengo a ti otra vez con las manos vacías, no puedo con estas situaciones. Quizás sea en mi hogar la cosa no anda bien, como esposo no estoy funcionando como debo de funcionar. Mis hijos no están respondiendo como deben de responder. No tengo una relación con ellos como debo de tener. En mi trabajo las cosas van cada vez peor. Si no tengo la capacidad, necesito que tú me ayudes. Y el Señor dice: por supuesto, para eso estoy. Te doy un mandamiento y te doy también la comunión conmigo, para que tú puedas funcionar en esas áreas. Y lo más precioso, hermano, es que tenemos respuesta de Dios cuando oramos. Muchas veces no recibimos, ¿por qué? Porque no pedimos, y algunas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites, como lo dice en Santiago capítulo 1. Hermanos, la oración es una línea de vida para nosotros, es una línea directa con Dios en los tiempos de necesidad. Me acuerdo de ese evento tan interesante cuando Pedro está en una barca, Jesucristo se presenta en el fondo andando sobre el mar y Pedro es atraído, quiere acercarse al Señor Jesucristo y le dice: Señor, y se baja, realmente se baja de la barca, empieza a dar unos pasos y cuando nota la violencia del mar y del viento empieza a hundirse, él se pone a orar: ¡ay, Señor de los cielos y la tierra! Tú que has creado todas las cosas y todas las cosas subsisten porque tú tienes tu mano sobre ellas, a este mar y estos vientos, y se tira ahí media hora, ¿verdad? Y no dijo: ¡sálvame! Yo creo que es la oración más corta que hizo jamás el apóstol Pedro. Las oraciones no tienen que ir muy adornadas, hermano. Eso sí, tienen que salir del corazón y tienen que estar ajustadas a lo que la palabra enseña. Y cuando se trata del contexto, ¿cómo hacemos para poder tener hogares sólidos? ¿Cómo podemos hacer para tener hijos sabios? ¿Cómo podemos hacer para poder funcionar en trabajos que son complicados? Pues Pablo dice muy sencillamente: orar, perseverar en la oración. Vela en ello. No desmayes. Persevera, dice. Esta palabra es interesante porque significa literalmente en oración perseverar firmemente. Es decir, mantente en ello. Adheriros devotamente a la oración. Pegaros a ello. Manteneros firmes en el puesto y sé fiel haciéndolo. ¿Por qué insiste en esto el Señor? Se me ocurren varias razones, pero una de las principales es porque el diablo, hermano, no deja de acechar. El diablo anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo te tiene puesto el ojo. Muchas veces pensamos que el diablo tiene puesto el ojo pues, en otros, ¿no? Lo tiene puesto pues en el hermano Johnny, por ejemplo, pero no en mí, o en el papá, en Guido. Nunca nos imaginamos como que el diablo tiene su ojo puesto en nosotros. Pero hermanos, les aseguro que está mucho más cerca de lo que nos imaginamos. De hecho, 1 Pedro 5, 8 a 10 nos da una explicación muy clara de lo que hace el diablo constantemente. Y dice: sed sobrios. Y utiliza la misma palabra que Pablo. Y velad.
Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermana Bea. Y dice que es como un león rugiente. Si ven yo nunca he visto un león rugiente en persona. Pero cuando veo estos documentales de televisión, me llama mucha atención. El león cuando tiene hambre es insoportable. Es como los hombres que tienen hambre. ¿Cómo son los esposos que tienen hambre? Ya están rugiendo, ¿no? El león rugiente es uno que quiere saciar su hambre. Quiere estar alrededor buscando a quien devorar. Y dice resistir firmes en la fe. Dirás, bueno, pero esos serán los que están en el púlpito. No, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahí estamos todos metidos. Y si no es el diablo directamente, es algún demonio. Nunca hemos predicado sobre la doctrina de los demonios. Hermano Timoteo, no sé si lo vas a dar algún día en el seminario de crecimiento cristiano. 5 años. Hecho 5 años. Está a la vuelta de la esquina, ya pronto. Pero es un estudio muy interesante. Y muchas veces no velamos en oración. Porque tenemos un enemigo invisible y pensamos de que él no nos va a molestar a nosotros. Pero está mucho más cerca de lo que te imaginas. Ahora, cuando un cristiano vela en oración y lo hace constantemente, de una forma fiel, como Pablo nos pide aquí, el diablo tiembla y huye. ¿Os acordáis lo que dijo el Señor a los discípulos antes de ser entregado para ser crucificado? Velad conmigo en oración. Se fue a un rincón a orar. Dice que oró tan intensamente durante 1 hora que el sudor caía de su frente como gotas de sangre. Y cuando volvía a sus discípulos esperando el apoyo sólido de sus discípulos, estaban fritos como un tronco. Y los llamó. ¿No habéis podido orar o velar conmigo ni 1 hora? A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si hubieran estado orando, en vez de durmiendo, seguro que cuando Jesucristo fue entregado, ellos hubieran respondido de una manera distinta. Pero salieron huyendo. Eso es lo que pasa con nosotros muchas veces cuando nosotros no velamos en oración. El Espíritu Santo desea que estemos velando. El hombre renacido interior lo desea, pero tenemos el enemigo interior, el viejo Adán, y el enemigo exterior, que nos quieren convencer de que no es importante, de que otras cosas son más importantes. Ahora, la segunda cosa que quiero que veáis aquí es la palabra velar. Asimismo dice, con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Vigilar, en otras palabras, y ser precavidos, pero no os olvidéis de dar gracias al Señor. ¿Saben? Los miércoles, cuando nos reunimos aquí para la oración, oímos mucho, Señor, dame, ¿no? Quiero, bendice, en nombre de Jesús, amén. Ya está la lista, no lo voy a llamar lista de compra, pero a veces hacemos esas oraciones. Pocas veces oímos alabanza en la oración. Pocas veces dedicamos tiempo a pensar en esas bendiciones que Dios ya nos ha dado. Deberíamos tener algún día un culto de acción de gracias. Amén. Amén. No venimos a pedirte nada, Señor, solo venimos a darte gracias. Y yo quiero darte gracias en esto. Eres tan bueno conmigo, Señor. Y quiero agradecerte, quiero alabarte por la bendición que eres en mi vida. Un culto de alabanza, podríamos pensar en ello. El Señor quiere, hermano, que descarguemos nuestras ansiedades sobre Él. Mira lo que dice Pedro, en 1 Pedro 5, 6 a 9. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, no hemos leído el versículo 9 antes, ahora dice lo siguiente, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La verdad que muchas veces no velamos porque no pensamos que está ahí el enemigo. Pero si viéramos al enemigo cerca, seguro que dedicaríamos más tiempo. Nos engañamos a nosotros mismos pensando de que Él no se va a molestar en nuestras vidas. Pensando en esto, el otro día, a mí me gusta cuando estoy leyendo, preparando algo, de vez en cuando bajar mis gafas, coger la taza de café o de té y buscar ilustraciones. Se me vino a la mente una. Cuando pensaba en el diablo, siempre ahí buscando cómo picarte con su veneno. Sabéis que ya de sobra que yo me crié en Australia. Fui allí con 7 años, toda mi juventud, hasta cerca de los 17 años, yo las pasé en Australia. 4 de esos años fueron vividos en una zona remota. El vecino más cercano estaba a millas de distancia. Allí era fácil salir de la casa, en 2 minutos estar metidos en una jungla. Y de una cosa que tiene Australia es el país donde posiblemente haya más serpientes por metro cuadrado que en todo el mundo. Y todas son venenosas. Y parece que todas están con el modo picar. Quieren picarte. Y claro, yo con 13, 12, 13 años, ¿tú dejarías a Caleb salir a un sitio así donde hay serpientes en cualquier rincón? Pues a mi padre se me lo permitía, pero era porque había aprendido a vigilar. Nunca salía de casa con las chanclas de playa, iba con botas, iba siempre con un palo y con los ojos bien puestos, no solamente en el camino muy pocas veces se te cruzan, es donde están escondidos. Y una picadura de esas serpientes, hay algunas, se llaman la serpiente de cabeza de cobre, el copperhead, que si te pica, mira, tú siéntate y muérete, porque en 1 minuto ya has muerto. O sea, no tienes tiempo ni de moverte. Mueres, o sea, te pica y mueres en cuestión de 1 minuto. Esos estaban en la granja. Y cuando yo salía para dar un paseo por el outback, que le llaman por el campo, tenías que estar constantemente vigilando, creas un instinto de supervivencia. Es decir, estar constantemente enfocando en todo, y no se te ocurre siquiera sentarte en un palo o en una piedra, no, porque las más peligrosas son las pequeñas. Estaba pensando sobre esto. Si tú sales al campo, en esos sitios, sin ese estado de vigilancia constante, puede que no vuelvas a casa. También me ayudaba que tenía una escopeta muy grande, ¿no? Más de una vez me llevaba la escopeta y 5 minutos, nada más salí de casa, ¡pum! Y venía con una serpiente que medía 2 metros. Y yo, mamá, ya tengo un cinturón para mañana. Os puede parecer escena de película, pero esa fue mi crianza. Y me encantaba, me gustaba. Pero pensando en esto dije yo, es así como tenemos que andar espiritualmente. Vigilando constantemente, velando en ello, porque en cualquier momento, en cualquier giro, en cualquier escondite puede estar el diablo ahí listo para devorarnos, y el daño que nos hace puede ser enorme y puede llevar años en corregir esos problemas. Debemos estar vigilando, sobre todo cuando cuando vivimos en matrimonio, cuando tenemos que tratar con los jóvenes. Hay tantos jóvenes hoy en día que se están yendo a pique, tantos matrimonios que terminan en divorcio, tantos hogares que están siendo destruidos. Satanás tiene una guerra declarada contra los hogares. Y por lo tanto el apóstol Pablo dice, orad, hacerlo continuamente. Es un mandamiento, lo necesitáis todos los días, hacerlo de forma constante, no os canséis de velar. Y luego dice, vigilando, velad en oración. Sed precavidos.
Tenemos que estar constantemente con el ojo espiritual, por así decirlo, puesto en el peligro. Debemos incluir, hermanos, en esa oración, como Pablo termina aquí, la acción de gracias. Cuando nos reunimos los miércoles, siempre doy un tiempo para acción de gracias. ¿Os acordáis? Siempre lo hacemos. Y a veces hay un silencio demasiado largo. Yo anhelo que alguien saque. Yo tengo una bendición, pero a veces son uno o dos casos escasos de personas que pueden decir: el Señor me ha bendecido, soy consciente de ello. Hermanos, somos las personas más bendecidas del mundo como cristianos, y deberíamos ser las personas más agradecidas del mundo. Cuando le pregunto al hermano Clayton muchas veces ¿cómo está? Dice: estoy vivo, doy gracias a Dios por eso. Pero no solamente estamos vivos, no solamente estamos respirando, hermanos, tenemos tantas bendiciones. A mí, no sé de ti, pero a mí algunas veces se me saltan las lágrimas del gozo que siento a ver lo ricamente bendecido que soy. Hablo con mis nietos y me dan unos achuchones y me dicen: te quiero, Sammy. La vida es buena cuando te dicen eso. Hablo con mis nietos de Estados Unidos y quieren hablar contigo y te dicen: Grandpa, I love you. Y digo: yo también. Dice: I love you more. Te amo. Yo también, yo te amo más. Luego empezamos: yo te amo de aquí al sol, yo te amo de aquí hasta la galaxia. Y yo digo: bueno, pues vale, tú me amas más que yo. A ti. Qué bendición, tienes salud. Tengo una esposa que me ama. Tengo una esposa que quiere servir al Señor. Tengo una iglesia, hermanos, a la que puedo servir. Eso es un privilegio. Y vivimos en la Costa del Sol. Si nadie está contento con eso, le mandamos a Venezuela, ¿verdad? Para que viva al lado de Maduro. Somos tan bendecidos. Tenemos que velar en oración, pero nunca olvidarnos de las bendiciones. El Señor está constantemente derramando sus bendiciones y son pocas las veces que digo: Señor, me conmueves con tanta bendición. Deberíamos ser las personas más agradecidas del mundo. Este miércoles va a ser algo distinto, porque el hermano Timoteo va a traernos un estudio en español. Tenemos que orar por el hermano Timoteo. Pero espero que luego después, cuando nos retiremos, hagamos los grupos de oración, empleemos ese miércoles completo, o sea, ese tiempo de oración, solo a dar gracias al Señor y a alabarle. Estuve orando el miércoles pasado con un hermano que satura su oración con la alabanza. Eso es refrescante para mí. Me recuerda que muchas veces vamos directamente al grano, ¿no? Señor, necesitamos esto y esto. Pero da tiempo, deleítate en esa comunión. Pasa tiempo agradeciéndole al Señor por lo que Él ha hecho en tu vida. Por las personas que ha puesto en tu vida. Y si dices: pastor, es que tengo muchos problemas, da gracias a Dios también por eso. Amén. Como dices, sabiendo que los mismos padecimientos los tienen tus hermanos en todo el mundo. Pero tenemos a un Cristo victorioso, ¿verdad, hermano Héctor? Amén. Tú lo has traído en la canción. Pero muchas veces estamos dormidos a todo eso. No velamos, no vigilamos. Hacemos oraciones perezosas. Oraciones sin intención, sin corazón. Y eso debe de cambiar. Ahí no termina Pablo, porque en el versículo 3, la semana que viene, veremos que él hace oración evangelística. Orando también por mí, dice. Para que se me abra puerta amplia y espaciosa para el Evangelio. Vamos a ver lo que es eso. Oración evangelística, teniendo el enfoque de que el Evangelio sí vaya a más personas, para que más personas puedan llegar a conocerle a Cristo como Salvador. Lo que tengo para vosotros hoy es eso: vigilemos, seamos constantes, no seamos perezosos, echemos mano a esta herramienta tan poderosa que nos ha dado Dios de la comunión.
y no romper esa comunión. Orar sin cesar. No sin cesar. ¿Hay aquí algún cesar? Sin cesar. Es decir, no rompas esa línea de comunicación. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener una palabra de oración y luego voy a pedir al hermano Héctor que venga, por favor. Señor y Padre Celestial, perdónanos, Señor, por a veces, por la ceguera que tenemos a veces, Señor. No vemos el peligro y está ahí a la puerta. No vemos, Señor, las bendiciones que ya estás derramando sobre nosotros, porque estamos demasiado distraídos, preocupándonos por las cosas que no tenemos. Señor, ayúdanos a ser más sensibles. Ayúdanos a hacer uso de esta gran fuente de poder que es la oración. Sin ella, nuestros hogares no serán lo que deben ser. Sin ella, nuestra vida evangelística no va a ser lo que debe de ser. Sin ella, Señor, la iglesia no tendrá poder. A veces pensamos que por venir el domingo una hora ya he cumplido, Señor, cuando en realidad no es así. La iglesia primitiva oraba entre semana, oraban constantemente, aprendieron bien, algunos no, pero muchos sí. Y a nosotros nos toca, Señor, aprender, Señor, bien. Ayúdanos para que velemos en oración, constantemente, velando, con precaución, mirando, Señor, porque a la vuelta de la esquina puede estar el maligno ahí queriendo hacer de las suyas. Y ayúdanos a ser sensibles, Señor, a las cosas que tú haces en nuestra vida, agradeciéndotelo siempre, constantemente, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano.